Agradecemos Bueno, agradecemos su disposición del horario. Son las 23 horas en Irlanda y el profesor nos va a atender amablemente por espacio de 1 hora y media, así que se va a pasar al otro día. Y entonces nos gustaría comenzar. Le dejo la palabra. Espero que pueda ver a los alumnos. Se ve un poco vacío donde estoy yo, pero al otro lado hay más gente. ¿Ok? muy bien, muchas gracias. Después, en algún momento, pues igual me gustaría verles también a ellos para poder hacerles preguntas y si no, le voy a pedir que usted me ayude con el micrófono o algo, ¿no? Sí, exactamente yo estoy parado en el punto de preguntas que hemos definido, por lo tanto todos los alumnos que Sí, quieran hacer consultas van a pasar acá y usted va a poder verlos vale. e interactuar con ellos. Bueno, el tema es que yo les haré alguna pregunta por lo siguiente, porque aquí donde ustedes los ven, el profesor Guillermo y otro personal que hay ahí preparado trabajando, tienen que encargarse de que me oigan y me vean. Yo tengo que encargarse de que no se duerman ustedes. Así que voy a intentar que no se duerman, lo cual para la hora de Chile, si yo estuviera ahí, me estaría durmiendo porque sería la hora de la siesta. Pero bueno, confiemos que no habrá problemas. Eh, Miren, voy a utilizar una presentación y vamos a ver si todo esto funciona. Yo creo que en este momento debería estar viéndose ya Perfectamente. la presentación. Sí, perfectamente. Pues vamos pues con ella. Y el título de la conferencia de hoy es Educar con tecnologías en el siglo XXI. Y lo primero que les voy a pedir va a ser un momento a ver si... Bien, lo primero es lo del tornillo. Ven un tornillo en la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues se lo explicaré al final si me lo preguntan. Pero así ya tenemos un tema para que me pregunten. Vamos a seguir adelante, pues. Lo primero que quiero hacer es pasarles un vídeo. Lo tienen ahí preparado, por lo tanto ahora tendremos ocasión de ver el vídeo y con eso comenzaremos la sesión. Pueden proyectarlo, pues, mientras me seguirán oyendo. Video, por favor. Ahí se está viendo. Sí. A ver si tengo ocasión de verlo yo también. Bien, no lo estoy viendo, pero ustedes estarán viendo. Sí, están viendo películas. Pueden ver que hay películas americanas antiguas, chinas también, de otros países, películas serias y también veremos que hay alguna película más de broma, no sé si la hemos visto al principio. Y ahora estamos viendo una serie de imágenes fijas y con estas imágenes va a ir mi primera pregunta. Hemos perdido su audio, profesor. Vamos a esperar que retorne el audio. ¿Ahora? Ok. Sí. Bien, pues entonces, no sé, Guillermo, si podría usted colaborar. A ver, me gustaría preguntar a alguien de los que están escuchándome, ¿qué Sí. tienen en común estas películas? Estos fragmentos de cine o esas fotos que hemos visto. Voy a hacer la pregunta. ¿Qué tienen de común estas películas? O fragmentos. Son colegios, escuelas, dicen los alumnos, salas de clase. Esas fotografías. Sí. Están sentados. Orden. El profesor adelante. Clase magistral.
adoctrinados. Bien, bien. Esta es la imagen que la gente tiene de lo que es una clase. Esa es la imagen de lo que tienen de lo que es enseñar. Y ustedes van a utilizar la tecnología, pero eso no es lo que hoy se entiende por enseñar, eso no es lo que hoy se entiende por aprender, eso no es lo que se hace en los países más avanzados en educación, ese no es el diseño de las aulas más avanzadas en educación, ese es un diseño antiguo, es un diseño viejo, es un diseño que viene de cuando no había otro remedio que hacer cosas así. Sin embargo, esa es la imagen que la gente tiene de la educación. Ahora les voy a plantear un problema todavía un poquito más grave, y es, lo voy a hacer con un juego, para ver si así es entretenido, a pesar de tener la video. Ahora, ¿verdad? Ya se me oye. Ok. Bien, pues entonces, mire, van a pensar en lo siguiente. Igual que tenemos esa idea equivocada sobre lo que es enseñar, también hay una idea equivocada sobre lo que es aprender. Y se lo voy a explicar, porque en el siglo XIX se generó la escuela pública universal. Eso fue un gran avance, fue un gran avance. Todo el mundo tenía que ir a la escuela. No crean que era algo fácil. Cuando yo empecé a dar clases, aquí en España, empecé en un barrio de chicos gitanos, de la etnia gitana, y había que ir a las casas para conseguir que los chicos vinieran a la escuela. Para muchas personas decían, bueno, ¿para qué este niño tiene que aprender a leer y escribir? Se va a dedicar a trabajar, no tiene que aprender. Fue un gran avance en el siglo XIX que todos tuvieran que ir a la escuela, pero se generó un problema con la masificación. Bien, ¿qué se entendía por aprender en el siglo XIX? Ahí tienen varias fotos de lo que era, y lo que están viendo ahora, lo que van a ver dentro de un momento, es un fragmento del catecismo. Yo no sé si uno de los más mayores de ahí alguna vez ha vivido esa experiencia. Yo estudié así el catecismo. La pregunta decía, ¿qué es la gracia? ¿No? Y uno tenía que aprenderse de memoria la respuesta. Me hizo mucha gracia encontrar Estamos perdiendo su audio. ¿Qué es la gracia? azules con que marcábamos cuando ya, ¿sí? Cuando sabíamos la respuesta. Yo todavía recuerdo la primera pregunta, que es ¿quién es Dios? ¿No? Dios es nuestro Padre que está en los cielos, creador y Señor de todas las cosas, que premia a los buenos. Bien, esto no era solo el catecismo. Toda la escuela se planteaba así. Así que en el siglo XIX, ¿qué era aprender? Aprender era poder conocer preguntas relevantes. El profesor decía que esa pregunta era importante y yo tenía que aprender la respuesta. Eso es lo que se entendía por aprender. Esto se tradujo también en tecnologías. Ven ahí, espero dentro de un momento, a Skinner. Ven también unos niños con las máquinas de enseñar. Quizás no conozcan lo que son las máquinas de enseñar, son de hace ya muchos años. Una máquina de enseñar era un aparato, no era electrónico, era mecánico, no existían ordenadores, no en la escuela, que planta, y el niño tenía que dar la respuesta, escoger la respuesta correcta. Y si no, pues repetía o pasaba a otra pregunta. Así que esa era la máquina de enseñar. Algo parecido fue la enseñanza programada. En el siglo XIX, la idea que hubo es que aprender era saber las respuestas a unas preguntas determinadas que había. Todavía hoy eso se sigue haciendo, pero fíjense que vamos a avanzar un poco más al siglo XX. Están viendo un aula del siglo XX. En el siglo XX tuvimos, ahí les van a ir apareciendo poco a poco, una serie de personas interesantes. Hay psicólogos como Skinner, como Dewey, hay educadores como Freire, como Piaget, como Vygotsky, hay metodólogos como Gallé, y todos estos señores investigaron sobre qué era aprender. Y en el siglo XX se descubrió que aprender era otra cosa. En el siglo XX se descubrió que esos niños, los ven, no sé si verán las fotos, que están buscando en la biblioteca y que están trabajando y escribiendo en grupo, para ellos aprender era construir las respuestas a las preguntas. En el siglo XX ya se sabía que aprender era construir nuestras respuestas a las preguntas.
eso generaba algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo importante cuando yo construyo la respuesta a una pregunta? Eso es el constructivismo. ¿Es el producto que obtengo, la respuesta que he construido, o el proceso mientras construyo la respuesta? También hay una cuestión, y es, ¿yo construyo la respuesta pero solo hay una respuesta correcta o hay más de una? Y todavía queda una cuestión muy importante, que es quién define las preguntas. Si ustedes son estudiantes de educación, puede ser que piensen que esto es muy avanzado, pero no se confundan. En el siglo XX aparecen, por supuesto, tecnologías para todo esto. En temas de tecnologías, vamos a volver para atrás, temas de tecnologías, pues podemos hablar de las web quest y, por supuesto, el uso del ordenador, las enciclopedias, trabajar con la Wikipedia para construir las respuestas. Si ustedes piensan que este uso de las tecnologías y este concepto de aprender es adecuado, recuerden que es del siglo pasado. Repasemos un momento. En el siglo XIX, aprender es conocer la respuesta, ser capaz de repetir la respuesta, memorizar esa respuesta y repetirla lo más parecida posible a al modelo que nos dio el profesor. En el siglo XX, aprender es construir nuestras respuestas a las preguntas. Y en el siglo XXI, si ustedes miran la foto que están viendo, verán que están trabajando con una serie de herramientas, pero miren la siguiente pantalla. No importa si estamos en África, en Europa o en América. Pueden ver en la pantalla qué están utilizando estos chicos que hay ahí. Están utilizando teléfonos y están aprendiendo en cualquier lugar, algunos en el aula, otros encima de la cama, otros en la calle, otros en un grupo. Pero lo interesante es que ellos no aprenden lo que les dicen los profesores, porque en el siglo XXI los chicos son nativos digitales. Les voy a hacer un test para ver si ustedes son nativos digitales. Así que piensen un momento ahora a ver qué es lo que hacen. Por ejemplo, cuando ustedes hacen búsquedas, todos estos alumnos que parecen nativos digitales no sabemos si lo son. Los nativos digitales, en un estudio que hicieron en la Open University, hacen búsquedas genéricas y son... Bueno, sí, ahora Okay. se recupera. Bien. Es posible que crean que los chicos digitales hoy se limitan a copiar y pegar. A lo mejor ustedes hacen eso, copian y pegan para hacer sus trabajos. Sin embargo, los auténticos nativos digitales tienen habilidad para discriminar. Lo que pasa es que lo hacen en sus dominios, cuando tratan con música o con juegos. Los nativos digitales leen en pantalla. ¿Ustedes leen en pantalla o necesitan leer en papel? ¿Leen Los en nativos pantalla? digitales comparten todo lo que encuentran. Buena pregunta. Y fíjense, aprenden lo que les motiva sin ayuda. No siguen instrucciones. De hecho, cada vez más los aparatos vienen sin manual de instrucciones. Los nativos digitales están deseosos de crear y de experimentar. Así que estas son las herramientas que utilizan los nativos digitales. Twitter, la Wikipedia, la web 3.0, la web semántica. Y ahora vamos a volver a ver qué es aprender en el siglo XXI. Aprender en el siglo XXI es ser capaz de conocer las preguntas relevantes. Por supuesto, también de construir las respuestas, ¿no? Y de enriquecer la inteligencia colectiva. Pero estas son las herramientas, vamos a ver un momento. Fíjense, ¿ustedes en qué siglo están? ¿Ustedes creen que cuando estudian lo que tienen que hacer es aprender una respuesta para decírselo al profesor cuando le haga la pregunta? ¿Ustedes creen que es construir esa respuesta? Es un avance. ¿Ustedes creen que en el siglo XXI aprender es que ustedes sean los que construyan la pregunta? Y les voy a poner un ejemplo. Hay una película que en España se llama Marte. Matt Damon, ¿la conocen? ¿La han visto ustedes? Una película que Matt Damon se queda en Marte y tiene que sobrevivir. Sí, sí. ¿Hay alguien que la haya visto?
¿Sí? Muchos, muchos. Bien, muchos. Pues les voy a contar lo interesante de esta película. Ustedes saben que en esa película el protagonista se queda en Marte mientras sus compañeros vienen hacia la Tierra, pero afortunadamente se pueden conectar desde la Tierra y tienen que enviarle una nave con provisiones para que pueda resistir, para que pueda luego volver. Y tienen a todos los científicos de la Tierra tratando de responder a esta pregunta: ¿cómo puedo yo enviar una nave de la Tierra a Marte para que le llegue a tiempo? Tienen, no sé si son 100 días o no me acuerdo los días que son, y ahí preparan una nave con la ayuda de los rusos y les explota y ya solo quedan 50 días, ya solo quedan 30 días, y allí están todos los científicos tratando de responder a la pregunta: ¿cómo puedo yo enviar comida de la Tierra a Marte? Hasta que un técnico, un científico joven, construye su pregunta. Comprende que la pregunta no es cómo puedo yo enviar comida de la Tierra a Marte, sino cómo puedo yo hacer llegar comida a Marte. No necesariamente desde la Tierra. Inventa un procedimiento que consiste en que la propia nave que está viniendo aproveche, se desvíe, pase alrededor de la Tierra y por la fuerza centrífuga se acelera y sale despedida hacia Marte sin necesidad de tener que enviar ninguna nave desde la Tierra, sino que es la propia nave que volvía la que vuelve a llegar a Marte. Aprovecha toda su velocidad, el acelerón de la fuerza gravitatoria, y llegará a Marte a tiempo. La clave era descubrir que la pregunta no era la correcta. Cuando ustedes sean profesionales, cuando trabajen, su problema será de que nadie les va a decir las preguntas. No pueden creerse que tengo que saber las respuestas. Eso ya el siglo XX quedó fuera de juego. Había demasiadas respuestas, las cosas cambiaban muy rápidamente. Pero tampoco pueden creerse que ustedes tienen que ser capaces de construir las respuestas. El problema es que ahora tienen que saber descubrir cuáles son las preguntas. Si ustedes aprenden a descubrir las preguntas, si en su formación aprenden esto, podrán ser profesionales de éxito. Y ahora viene la cuestión interesante de la tecnología. Aquí tienen las tecnologías que hoy utilizamos para ayudar al alumno a que construya sus preguntas. Por lo tanto, cuando ustedes utilizan tecnología, deben hacerlo pensando para esto. Y ahí aparecen cosas como Play, Flipped Classroom, Learning Network. Guillermo, a mí me gustaría que, como veo que los alumnos están ya un poco cansados, hiciéramos un pequeño sondeo para ver cuáles de esos conceptos que aparecen ahí no conocen. ¿Cuál de esos conceptos no conoce, muchacho? La mayoría aparece, ¿ah? Los profes de Edu 714 están en deuda. Profesor, la mayoría de los alumnos no conoce esos términos. No conoce esos términos. Exactamente. Pues no sé qué van a hacer de tecnología para educación, porque esa es la tecnología para educación que se hace hoy. Bueno, vamos a ir viéndolas algunos, ¿eh? Repasemos un momento. Recuerden esto porque esta es una imagen importante que tienen que recordar, ¿eh? Aprender en el siglo XIX era conocer las respuestas, en el XX construir las respuestas y en el XXI construir las preguntas. Quiero pasarles una imagen más, puesto que ustedes se especializan en hacer tecnología para enseñar y para aprender. Una imagen más, que es esta que están viendo ahí. Es una foto antigua, ¿verdad? ¿La ven? Sí. Ya ha salido la foto, ¿sí? Sí. Ahora vamos a ver otra foto. Una alumna como ustedes, una compañera, me presentó estas dos fotos en un trabajo escrito, diciendo que en estas dos fotos se podía ver cómo la tecnología había ayudado a cambiar la educación. ¿Ustedes creen que la tecnología ahí está ayudando a cambiar la educación? Mayoritariamente no. Si se fijan bien, verán que en las pantallas de los ordenadores, al igual que en la foto de la izquierda, se está viendo la misma imagen. No sé si se llega a ver, a apreciar, pero ven que hay una pequeña manchita. Sí, la misma imagen que también se está proyectando delante. ¿Para qué les sirven los ordenadores a todos estos niños? El profesor está de pie, detrás de ellos, igual que en la otra foto. No ha cambiado nada. Si ustedes van a utilizar la tecnología para no cambiar nada, para seguir reproduciendo las clases que veían en el vídeo del principio, o si van a utilizar la tecnología para aprender como se aprendía en el siglo XIX, no lo hagan.
porque hoy en muchos centros, en la mayoría quizás, se está utilizando una tecnología del siglo XX con una pedagogía del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Así que yo les invito a que tienen que utilizar una tecnología del siglo XXI para una pedagogía del siglo XXI. Bien, vamos a ver algunas de las tecnologías. La primera es la de Flipped Classroom. Ahora les preguntaré una por una. ¿Esta sí que han oído hablar o no? La clase invertida La o clase inversa. invertida, chicos. Levante la mano, a ver. Clase invertida. Muy pocas personas. Muy pocas personas. ¿Sí? Bien. Blended Learning. ¿Han oído hablar del Blended Learning? Blended learning o semipresencial. Levante la O mano. semipresencial. ¿Sí? Pocos, un 10%. ¿No será que tienen la mano cansada y no se atreven a levantarla de puro peso? Tímidos, sí, son bastante tímidos. Son tímidos, ya les veo ya. Sí. Sí. Además, se han puesto todos ustedes al final, ¿verdad? Eso se hace siempre en clase. O sea, es lo que pueden hacer en clase. Pero aquí, como está la cámara buscándoles, pues ya les veo las caras, sí. Ok. Bien. A ver alguien que haya levantado la mano y podría acercarle la cámara y el micro para que me explicara qué es eso de la semipresencialidad o del blended learning ¿Alguien que quiera comentar sobre blended learning? Alumnos de con sus English, palabras. alumnos de Edu 714, alumnos de la FEDU, alumnos UDLA. ¿Alguien, por favor? ¿No se anima nadie? No se anima nadie. ¿Perdón? No es posible. Venga, venga. Aquí viene una alumna. Bien, perfecto. Me alegro. Venga. Bueno, Gracias, gracias. mi nombre es Daniela Hola. González, hola. Bueno, en esta Hola. modalidad, nuestra universidad tiene algunos cursos bajo ese desarrollo del semipresencial. Algunos, por ejemplo, yo me acuerdo en mi malla que teníamos algunos cursos, yo estudié pedagogía en historia, entonces teníamos eso del semipresencial en algunos ramos. El cual consistía obviamente en que no tenía que asistirse a todas las clases, pero sí estar conectados con alguna temática o con lo que el profesor nos indica hacer algún trabajo. Eso. Muy bien, muy buena descripción. Muchas gracias, porque además así he vuelto a oír el acento chileno Bien y gracias chileno. por bien chilena y Bien animarse al tiro a chileno. venir. Muchas gracias. Pues Ya. bien, exactamente, esto es semipresencial, unir la enseñanza virtual a distancia con la enseñanza presencial. La clase invertida ha tenido mucho éxito, comenzó en enseñanza secundaria, pero ahora se está extendiendo mucho a nivel universitario. Es un tipo de enseñanza semipresencial, es un tipo de blended learning. Y lo que pretende es invertir la actividad. Miren, ustedes muchas veces un profesor lo que hace es que en clase, habrán encontrado muchos profesores, supongo, que en clase les explican información, les pasan información. Ustedes recogen la información y luego en casa la tienen que estudiar, la aprenden. A veces les ponen deberes o actividades o problemas a resolver o simplemente tienen que memorizar. Y en la clase invertida lo que hace es invertir, de forma que la información no la da el profesor. Está en vídeos, sobre todo en vídeos, pero también en documentos, y los alumnos acceden a la información desde casa o desde el centro escolar o la universidad, pero fuera de clase. Y cuando van a clase van a aprender, a hacer actividades, a discutir, a realizar trabajos. Esa es la clase invertida. Claro, el tipo de actividades varían según las materias. Las clases invertidas son más activas, generan la competencia digital, desarrollan las habilidades por la práctica y motivan a los estudiantes. Me gustaría saber si se hacen a la idea de lo que es una clase invertida. ¿Quién querría consultar algo más para saber cómo funciona una clase invertida? ¿Alguna pregunta sobre clase invertida? Están demasiado tímidos. Sí, ya veo, bien. Bueno, la clase invertida tiene unos inconvenientes. Requiere un estilo de aprendizaje independiente.
El alumno tiene que tomar la iniciativa, tiene que poder trabajar por su cuenta, tiene que ver vídeos, detener el vídeo, escucharlo, volver a repetir. No tiene al profesor encima repitiéndole y repitiéndole. Si se han fijado en la conferencia de hoy, ¿han notado cómo yo he repetido ciertos conceptos una y otra vez para que se les quede? En la clase invertida, el alumno que lee o que está viendo un vídeo es el que tiene que forzarse a repetir cuando algo no lo ha entendido bien. Tiene problemas con el lenguaje de los vídeos. Las videoconferencias no son un buen ejemplo de uso de los vídeos. Son imágenes muy estáticas. Además, es muy costoso actualizar un vídeo. Y sobre todo, la clase invertida implica un cambio de actitud de los estudiantes. Los estudiantes tienden a sentarse a esperar qué les dice el profesor y tienen que tener una actitud más activa. Estas son algunas direcciones que en todo caso les podría pasar de información sobre la clase invertida. Venga, una pregunta, profesor. Sí. ¿Necesariamente el medio de información en una clase invertida tiene que ser digital? ¿Usted habló de videos específicamente? ¿O puede ser cualquier tipo de recurso? Sí, la información puede ser digital y dentro de digital puede ser en vídeo o en texto o en multimedia. Hoy he visto un formato, permítanme un segundo solamente, he visto un formato que me ha llamado la atención en el congreso de aquí, no lo conocía. Vale, bien. ¿Ustedes han oído hablar del Pechacucha? Pechacucha. ¿Lo conocen? No sé si aquí ahora se aparecerá. Pechacucha. ¿Alguien sí lo conoce? ¿No? No. Es un formato que tiene que tener el tema que sea, se tiene que tratar con 20 diapositivas que duran 20 segundos cada una. Okay. Lo inventó un japonés y está de moda. O sea, piensen, cuando preparen materiales, ustedes pueden preparar, por ejemplo, slidecast. Un slidecast es como una presentación de diapositivas, pero que puede funcionar sola, que puede tener una voz añadida. Y un tipo de slidecast interesante es el Pechacucha. Pechacucha, ahora no sé si lo he escrito correctamente, un momento que lo voy a mirar. No es con K, es cierto. Vale, pues el Pechacucha, lo vuelvo a escribir aquí. Ahora sí, no, ahora tampoco. Pechacucha. Así. Cucha con K. Ajá. Pues el Pechacucha es un slidecast. Ok, slidecast. Una proyección. Slidecast es una proyección como de PowerPoint, ajá, pero que va acompañada, puede ir acompañada con voz y el alumno la ve por su cuenta. Así que la respuesta a su pregunta es, puede ser cualquier tipo de material. Literalmente, podría ser también un texto en papel. Ok, gracias. ¿Sí? Sí. Bien, vamos pues con el aprendizaje auténtico. A ver. Clear. Vale, ya está. El aprendizaje auténtico tampoco lo habrán oído hablar. Bien, es una variante del PBL. PBL son las iniciales en inglés de Problem Based Learning. Es aprendizaje basado en problemas. Miren, este es la técnica más generalizada en educación superior. El aprendizaje basado en problemas. ¿Conocen las WebQuest? WebQuest. Una pregunta, a ver si... ¿Sí? WebQuest. ¿Las conocen? Escucho a una alumna cerca que me dice sí, pero los demás... Levante la mano, por favor, WebQuest. Pocos. Bien, pues WebQuest es un tipo de aprendizaje basado en problemas. Básicamente se plantea un problema. Les voy a poner un ejemplo para que vean que el problema no tiene por qué ser un típico problema de la materia. Hace años la Open University del Reino Unido sacó un videodisco
un programa multimedia, con un curso de física y se basaba en un problema. ¿Saben cuál era el problema? Era muy interesante. Miren, se lo voy a contar, porque a lo mejor les interesa también en Chile. En el caso de Australia, es un gran desierto. Australia es un gran desierto. Y necesitan agua dulce con lo que podrían regar el desierto. Y podría ser muy próspero. Hay dos formas para obtener agua dulce en Australia. Una es desalinizar el agua del mar. Esto consume una energía. Cuesta un dinero. Hay otra fórmula para obtener agua dulce en Australia. A lo largo de los años se han visto cómo algunos icebergs desprendidos del círculo polar antártido, esos icebergs, la corriente los ha llevado hacia el norte. Así que, ¿qué pasa si yo cojo un iceberg, le pongo un remolcador y lo llevo hasta Australia? ¿Vale? En el camino parte del agua se derretirá, pero llegará un trozo de iceberg. ¿Cuánta energía gasto? ¿Cuánto cuesta? Así que la pregunta es, el problema era, ¿qué es mejor? ¿Qué es más rentable? ¿Llevar un iceberg desde el Polo Sur a Australia o desalinizar el agua del mar en Australia? ¿Cuánta energía necesitamos para obtener 1 litro en cada caso? Para eso los alumnos tenían que aplicar física y química y los pesos específicos para ver la parte del iceberg que está sumergida y ofrece la resistencia al agua, qué resistencia ofrece, por lo tanto, cuánto gasoil hay que gastar para empujarlo. Quiero decir que el problema no tiene por qué ser un problema de física, sino que es un problema a lo mejor de medio ambiente, pero que para resolverlo hay que aplicar la física. Ejemplos de problemas, de aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, construir un puente sobre una determinada superficie. Pero bueno, les he hablado hasta ahora del aprendizaje basado en problemas. Para que se hagan una idea de lo que esto representa, les diré que en la Universidad de Maastricht, en Holanda, hace unos años tiraron todas las paredes, deshicieron todas las aulas y construyeron 8.000 habitaciones para que los alumnos trabajaran con problemas y en grupos pequeños. No más clases masivas, no más clases de grupo. Solamente grupos de 8 personas resolviendo problemas. Hay varios centros, hay bastantes centros en todo el mundo que trabajan así, a veces solamente una facultad. Bueno, el aprendizaje auténtico es un aprendizaje basado en problemas, pero con alguna característica especial. El problema tiene que ser de la vida real, complejo, y al final tienen que producir un producto. Miren, yo creo que lo más... A ver si conseguimos. Lo más interesante va a ser esto. Están viendo en la pantalla, a ver si con esto les animo a que sigan. Fíjense en la pantalla, ¿la ven? Ven una lista de las características de este método de enseñar utilizando tecnología. Los problemas tienen que ser relevantes, más la investigación en el tiempo. La pregunta que les voy a hacer es, ¿qué es lo que no entienden de esa lista? ¿Qué es lo que les sorprende? ¿Qué les sorprende de esa lista? Problemas mal definidos. Esta es una buena pregunta. ¿Quién la ha hecho, le felicito. Efectivamente, esto es muy sorprendente. En el aprendizaje auténtico los problemas se definen mal. ¿Y saben por qué? Porque en la vida real los problemas están mal definidos. Y los profesores y ustedes cuando están preparando sus programas tecnológicos tan maravillosos para enseñar, cuando plantean un problema lo hacen con trampa. Porque el alumno ya sabe que ustedes les están dando toda la información que necesitan y solo la que necesita. No les esconden información. Hombre, quedaría feo, ¿verdad? Esconderle información al alumno. Pero la vida real no es así. La vida real consiste en problemas mal definidos donde falta información, donde hay mucha información que no nos sirve para nada. Así que si los estudiantes durante años y años se dedican a resolver problemas donde todo lo tienen ya preparadito, donde todo lo que necesitan lo tienen ahí y no hay nada que les distraiga, ¿cómo van a saber resolver luego problemas en la vida real? Por eso muchas veces
Los estudiantes cuando terminan una carrera y van a la vida real tienen que volver a aprender por fin cómo hay que resolver los problemas, porque nunca se habían enfrentado a los problemas reales, que son problemas mal definidos. Es uno de los aspectos más llamativos del aprendizaje auténtico. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿Alguna otra observación? ¿Qué le llama la atención de esa lista? ¿Perdón? Productos pulidos. Es otra muy buena observación, efectivamente. Muy bien. Miren, yo se lo voy a decir con toda claridad. Los profesores de universidad son unos vagos y los estudiantes más todavía. Entonces los estudiantes hacen los trabajos para... Sí, bueno, yo también soy el primero, ¿eh? Los estudiantes hacen el trabajo por cumplir. Hacen lo mínimo que necesitan para aprobar o para sacar la nota que deseen sacar. Y lo hacen, ya está. Y los profesores de universidad, al final, pasamos de todo. ¿Y saben qué pasa? Les voy a decir un problema que tiene Chile, porque lo tiene también España. Somos los países chapuza. En general, en Latinoamérica, la mayoría de países, y en España, y en el ámbito latino, somos países chapuza. No sé si en Chile se utiliza la palabra chapuza. No se usa chapuza. El significado es hacer una cosa mal hecha. Es el que te viene a casa y te monta un armario y deja la manilla inclinada. Okay. Es ese lavabo que tú vas y que cuando vas a abrir el grifo de agua fría, que pone fría, sale caliente y el de caliente sale fría. Okay. Porque los han conectado al revés. Le voy a hacer la traducción. Sí. En chileno es a la chilena o chanta. ¿Sí? A la chilena. Sí. O chanta. Chanta. Pues sí. Sí. Somos países especializados en hacer las cosas a la chilena o en hacer las cosas chantas. Pues bien. Sí, es verdad. Y los alumnos lo hacen también así. Lo hacen para salir del paso. Y los profesores les aceptamos todo. Porque claro, tampoco te vas a ponerte así, de que, oye, pero es que aquí hay una manchita, es que... Pues bien, esto es uno de los grandes defectos que tenemos. Tenemos que acostumbrarnos a ser profesionales que hacen trabajos perfectos. Miren, el trabajo perfecto no es solo el que hace un carpintero. El trabajo perfecto es el que está en un proyecto, en la universidad mismo, el administrativo, y antes de enviarte algo se lee lo que tiene que enviar. Ejemplos de trabajos imperfectos es ese estudiante que cuando le piden que envíe un trabajo de 3 páginas, envía un trabajo de 4. Si dice máximo 3 páginas. O el que le dicen que el trabajo tiene que tener entre 1 y 3 páginas y envía uno de media. Pero el problema no es que envíe uno de media, el problema es que no se ha leído lo que tenía que enviar. El problema es ese estudiante que hace faltas de ortografía. A mis alumnos una falta de ortografía se le penaliza, pero no por no saber ortografía. Yo no soy profesor de ortografía, yo no tengo que evaluar a mis alumnos para que escriban sin faltas de ortografía. Pero cuando una falta de ortografía la puede corregir el Microsoft Word, tener una falta de ortografía es un problema de no... Antes de entregar un trabajo a ustedes, antes de entregar un trabajo a un profesor, tiene que pasarlo por el corrector. Tiene que enviarlo a un compañero para que se lo corrige y se lo revise. Una persona que no haya participado en el trabajo. Tiene que hacer un trabajo pulido. Ese trabajo pulido llega a que si es una presentación y hay fotos, las fotos tienen que ser perfectas. Si es un vídeo, el sonido se tiene que oír perfecto. Si es un puente que han impreso en una impresora 3D, el puente tiene que ser perfecto. No puede haber un pequeño bulto. No puede haber una mancha. Y con esto se obtienen, desde luego, personas muy preparadas luego profesionalmente y que tienen mucho éxito profesional. No sé si les he vendido la moto de que a partir de ahora, cuando hagan sus trabajos, van a ser perfectos, pulidos. ¿Sí o no? Sí. Pulcros. ¿Sí? Pulcros. Ajá. Bien, vamos a ver adelante. Tiene ventajas el aprendizaje auténtico. Ayuda al alumno a distinguir la información relevante. La información que necesita. Esto está bien. Le proporciona paciencia. Le ayuda a reconocer patrones dentro de masas de información. Y se mueve entre diferentes disciplinas. Pero tiene también cosas negativas. Necesita que el número de alumnos por profesor sea reducido. Requiere reestructurar el sistema
y de nuevo implica un cambio de actitud de los estudiantes. Perdón, ¿el implica ratios adecuadas? Es lo que usted define como proporción de alumnos por estudiante, ¿verdad? Sí, 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 sí. No sé si quedará alguien ahí en la sala antes de que termine. Hay mucha gente. Pero vamos a... Sí. Bien, otro es el de Piragogy. Voy a ir un poco más rápido ahora. La Piragogy es el aprendizaje entre pares. ¿Ustedes han oído hablar de Mitra y del aprendizaje mínimamente invasivo? ¿Alguien? No. No. Yo creo que se lo voy a comentar brevemente. Miren, Mitra es un indio de la India, de Asia, y hizo un experimento interesante. Colocó un ordenador en la calle. ¿Ustedes han visto las calles de Bombay o de la India? ¿Se las imaginan cómo son? Pues allí hay niños que están en la calle, que viven en la calle. Colocó un ordenador en la calle, en una caja protegido, para que no se lo pudieran llevar. Y se dedicó a filmar a ver qué hacía. Los niños aprendieron a utilizar el ordenador sin nadie que les enseñara. Entre ellos, ayudándose entre ellos y probando y experimentando. Es lo que él llamó una educación mínimamente invasiva, que pretende dejarle libertad para que aprenda. La pedagogía es un aprendizaje entre pares. Se ayudan entre pares. Esto es muy conocido desde hace muchísimo tiempo. ¿Saben? El ayudarse de unos a otros, de los alumnos para aprender algo, es más eficaz que el propio profesor. Primero, suele ser mucho más atractivo, muchas veces, sobre todo si es adecuado para formar una pareja, pues que te lo explica alguien de tu edad, ¿no? Que era un señor mayor, medio calvo y con gafas. Pero aparte de eso, realmente la pedagogía funciona. La pedagogía tiene problemas también, y es que nosotros evaluamos de un modo competitivo. También implica cambio de actitud en los estudiantes. Estoy pasando ahora rápidamente, porque quiero llegar a esto, que será un poco el final de la presentación, para dar lugar también a un poco más de discusiones. Las analíticas de aprendizaje, ¿saben lo que es? ¿Analítica de aprendizaje? No. Bien. Miren, cuando ustedes compran un billete para ir a algún sitio o buscan una bicicleta en internet o visitan una página, por ejemplo, de cámaras de fotos, descubrirán sorprendidos de que a partir de ese momento le inundan de anuncios de cámaras de fotos. O si han viajado a algún lugar, se empeñan después en insistir, al cual ya no van a volver porque ya han ido a lo mejor. Las empresas toman nota de todo lo que hacemos, cogen toda esa información. WhatsApp vende nuestros números de teléfono a Facebook porque son la misma empresa, o sea, se los regala. Bueno, por eso Facebook compró toda esa información, la utilizan para analizar cómo somos, analizar nuestras costumbres, ver dónde estamos en cada momento, qué compramos, qué nos gusta, y machacarnos para que nosotros compremos todavía más. Eso lo llaman servicio al cliente, responder a las necesidades del cliente. Todo eso se hace mediante minería de datos. Recogen mucha información de todos nosotros. Lo que se plantean algunos en educación es, ¿y si recogemos toda la información? Por ejemplo, ustedes tienen un campus virtual, a lo mejor en su institución, y si miramos a ver cuántas veces entran en el campus virtual, cuánto tiempo están, cuánto tiempo resisten viendo un vídeo, en qué momento del vídeo lo detienen y vuelven para atrás. Si vamos analizando toda esta información, si cogemos millones y millones de datos de cada uno de nosotros y adaptamos la enseñanza para enseñarle exactamente lo que necesita. Al que le cuesten más los quebrados o las fracciones o la suma, le enseñaremos la suma. A quien tenga problemas en la ortografía con la letra B alta y la V baja, ¿no? Pues le enseñaremos eso específicamente. Esas son las analíticas de aprendizaje
que permiten después hacer evaluaciones para cada una de las cosas. Por ejemplo, aquí tiene una típica tabla donde se muestra el porcentaje de valor que tiene cada una de las actividades del sujeto. Y eso permite un aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo es aquel que se adapta a cada persona. Proporciona un feedback, un retorno inmediato a cada alumno sobre lo que hace bien y mal. Incluye recursos de gamificación que ahora explicaré. Estamos perdiendo el audio. Pero, sí, el aprendizaje adaptativo, todo esto que les estoy vendiendo ahora, yo creo que no es una buena idea. Pero si ustedes trabajan con tecnología en educación, deben saber lo que es el aprendizaje adaptativo, porque se los van a comer, porque se van a quedar sin trabajo. Una de las empresas más importantes, que es Newton, pretende ser el único que funcione en todo el mundo. De hecho, algunas editoriales como Santillana ya están utilizando los servicios de Newton. Pero el problema que tiene el aprendizaje adaptativo es que en realidad es falso. Me gustaría ver si alguien de ustedes me hace alguna pregunta con lo que están viendo en la pantalla. Yo quisiera hacer una precisión antes. Nombró Newton. ¿Nos podría explicar qué es? Sí, Newton es una empresa americana que lo que vende es que los estudiantes, en las materias que les enseña a los estudiantes de primaria y secundaria, tienen su propio ritmo de aprendizaje. Y ellos, a través de la experiencia de analizar millones de estudiantes, pueden saber exactamente cómo piensa ese estudiante, cómo aprende, qué necesita para aprender. Esto se lo venden después a editoriales como Santillana, y Santillana prepara libros de texto de ese tipo. El primer problema, evidentemente, está muy claro. Es decir, esto quiere decir que ¿quién puede hacer esto? Alguien que tenga millones de datos. El pez grande se come al chico. Es decir, el único que puede hacer esto es Newton o las 3 empresas norteamericanas que lleven el tema. Esto es un tema importante de desequilibrio geográfico o político en el control de la información y de la enseñanza. Piensen que la educación es uno de los campos en los que todavía los grandes poderes internacionales, fundamentalmente desde Estados Unidos, no han podido invadirnos, porque tropiezan con los límites lingüísticos, idiomáticos y culturales, de forma que tienen que utilizar instituciones en los propios países de destino para colgarse. No pueden directamente desde Estados Unidos enseñarlo todo. Lo intentan, con los MOOC y con otros recursos. Pero ese no es mi problema, porque yo no soy especialista en política educativa, sino que soy especialista en didáctica. El problema del aprendizaje adaptativo es otro, y por eso les quiero preguntar a ver si hay algo en la pantalla que les llame la atención, porque se lo explicaré. ¿Algo que llame la atención? ¿A qué se refiere con tratamiento matemático de una realidad no matemática? Bien, el aprendizaje adaptativo, quien hace la adaptación es un ordenador. Y para eso lo que utiliza son variables. Son variables matemáticas. Pero la realidad del ser humano no es matemática. Entonces, por ejemplo, si yo digo cuántos errores ha cometido un alumno, esta es una variable matemática. 7 sobre 10 o 25 sobre 50. Eso es una variable matemática. Pero si yo me planteo cuánto de creativo es un alumno, cómo de preocupado está hoy el alumno, cómo de triste, cómo de alegre, cuánta energía tiene hoy para estudiar, cuánto le interesa un tema, esas variables, esas realidades no son matemáticas y no se pueden traducir en un número. Yo no puedo decir de que, hombre, hoy Pepito tiene una creatividad de 7 sobre 10. Yo me lo puedo creer, yo me lo puedo creer que he medido la creatividad de un niño, pero no es verdad.
No es matemática esa realidad. No se puede traducir en números matemáticos. Yo no puedo deducir la tristeza que tiene un niño en un momento determinado, los sentimientos en números matemáticos. No hay una escala racional. Muchas veces en la vida estamos haciendo eso, convertimos escalas racionales y llegamos al punto de, por ejemplo, poner calificaciones. Hubo un tiempo que eso se quitó, pero se ha vuelto a poner notas, por ejemplo, no sé cómo califican ustedes, pero aquí a un alumno puede tener un 7,9 sobre 10. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Porque, ¿qué quiere decir que tiene 7,9? O se lo voy a decir más claro, más fácil todavía, que tiene un 8. ¿El que tiene un 8 sabe el doble que el que tiene un 4? Porque en una escala numérica, 8 es el doble que 4. Y eso solo se puede aplicar a realidades en donde el que le aplicas un 8 tiene el doble que el que tiene un 4. Y eso no es verdad. El que tiene un 8 no sabe el doble que el que tiene un 4. Y el que tiene un 10, como es el valor máximo, ¿qué sabe? Todos sabrán de que el valor máximo es infinito en la matemática. Por lo tanto, el que tiene 10 sabe todo, sabe infinito. ¿Se dan cuenta? O sea, es un problema conceptual muy grave. El Las problema, matemáticas, y soy profesor de matemáticas, sí, el problema se agudiza acá en Chile diga. porque la escala es de 1 a 7, de 0 a 7. O sea, hay un impar y primo. Y la nota de aprobación Sí, es 4. Por lo tanto, el que tiene un 7 no sabe el doble que 4. evidentemente. Pero el 7 es infinito, además. Sí. Por lo tanto, el 7 debería saber en una escala infinita. No. Nosotros tenemos que entender lo que eso son escalas ordinales y categóricas. Decimos, el 7 quiere decir que es una persona que ha alcanzado los niveles máximos que nosotros podríamos esperar de ella. Pero no es una escala de una cantidad numérica, ¿no? Y el 4 quiere decir que ha alcanzado los niveles mínimos que esperamos de ella para poder continuar estudiando los temas que vienen a continuación. Bueno, yo quería insistir en la pantalla. ¿No ven algún dibujo que les llame la atención? El tornillo. Bien, pues voy a hablarles del tornillo. Para entender esas frases que tienen aquí, se lo voy a comentar con la historia del tornillo. La historia del tornillo es un alumno mío que hace 3 o 4 años, es un alumno que venía de un taller, que trabajaba, pero que estaba estudiando educación. Cuando comentábamos algunos temas me dijo, mire, pero usted me tiene que decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Porque yo en el taller, si un motor no funciona, lo que tengo que hacer es saber cuál es el tornillo que está mal, lo aprieto y funciona. Yo le dije, sí, pero fíjate, si los niños fueran tornillos, y tú tuvieras un problema en una clase, y tú supieras que el problema está en ese tornillo, en ese niño, tendrías que escoger un destornillador. Y el problema es que no hay destornilladores de 2 o 3 tipos, porque hay infinitos tipos de destornilladores. Pero el problema mayor es que cuando tú encontraras un destornillador para ese tornillo, para ese niño, y giraras el destornillador, resulta que te podrías encontrar que el niño gira, o que no gira y se queda quieto, o que empieza a girar al revés, o que empieza a girar como loco en todas direcciones, o que no se gira pero todos los demás tornillos de la clase se empiezan a mover. No existe en educación nada que nos permita decir, yo cuando tengo este problema hago esto y se resuelve. No, un maestro experto, ante una conducta en clase, por ejemplo, por poner un ejemplo fácil, ¿no? Yo cuando estoy dando clase, aquí ahora esto es una videoconferencia y no podemos trabajarlo así, pero cuando tengo una clase presencial, si por ejemplo 2 alumnos al final de la clase empiezan a hablar, pues utilizo diferentes estrategias, según que los conozca, que no los conozca, según cómo sean, según cómo hablen, según qué es lo que estén tratando. Pero yo puedo utilizar, por ejemplo, callarme.